Hoy te quiero hablar sobre lo que la psicología transpersonal propone como una evolución de la conciencia, y la cuarta fuerza de la psicología nos habla de una evolución que conecta con lo espiritual. Lo espiritual se puede prestar para malas interpretaciones. Por eso quiero contarles que la psicología transpersonal tiene propuestas metodológicas para hacer intervención cuando hay emergencias, crisis, estados alterados. Pero en esta rama de la psicología no se habla de lo que causa estos estados alterados. Queda como un vacío ahí, lo innombrable. Y yo pregunto si realmente un ser humano puede evolucionar en conciencia cuando presenta una crisis que no sabe ponerle nombre a esa crisis, no sabe qué le está pasando y se encuentra atascado en el trauma complejo, un estrés prolongado, repetido en el tiempo, donde se ha generado un TPT complejo. ¿Realmente podría acceder a estados elevados de la conciencia? ¿O es un momento de supervivencia donde el organismo tiene esta capacidad para dormirse, congelarse, vivir en estado de supervivencia y bajo estos estados alterados entrar a algo que se llama disociación, que inclusive también pueden presentar estos signos que le llaman psicopatología, que ni el humanismo ni lo transpersonal quieren nombrar como psicopatología, porque dicen que no hay seres humanos enfermos, porque no atienden a la enfermedad, solo se dedican a atender a las personas sanas en procesos donde, desde la perspectiva de Abraham Maslow, pues los seres humanos simplemente necesitan una actualización, donde los seres humanos necesitan escalar, tener necesidades básicas, techo, alimento, y después reconocimiento, fama, amor, relaciones y la autorrealización. Pero ¿por qué no se habla del maltrato psicológico, del abuso, del acoso, la violencia, el abuso sexual infantil? Porque el humanismo no considera que hay seres malos, que todos en verdad son buenos por naturaleza. No se estudia la psicopatía, no se estudia a fondo el maltrato intrafamiliar y las causas y los efectos que provoca. Afortunadamente, la psicología del trauma nos habla de que el trauma complejo es el que se vive en la casa, en el hogar, desde la infancia, y que repetido a lo largo de la vida va generando trastornos neuro, psicológicos, biológicos. Y esos estados alterados necesitan ser atendidos desde una perspectiva de la seguridad, donde hay que poner a salvo a las víctimas, porque acá sí hay víctimas y sí hay victimarios. Entonces, si te interesa este tema, quédate porque es importante si estás presentando signos, estados alterados, estrés, ansiedad, depresión, insomnio,
te han diagnosticado bipolaridad, TDAH, eh, trastorno límite, cualquier psicopatología. Los médicos te han detectado que tienes enfermedades autoinmunes o tienes ya un padecimiento mayor. Sacarle la vuelta a esto no resuelve la raíz de este conflicto, que es mundial. No es algo aislado, como antes se decía. Los en Estados Unidos consideraban que, pues realmente el porcentaje de abusos sexuales era muy por debajo de lo alarmante, muy, muy por debajo. Resulta que los que estudian el trauma complejo se dan cuenta que casualmente el 99.9% de las consultantes de las pacientes habían sido abusadas sexualmente. Algo no cuadraba en esos datos. Qué casualidad que todo ese gran porcentaje de personas que acudían a pedir ayuda habían sido abusadas en la infancia. Entonces, aquí el paradigma es muy importante aceptarlo porque la psicoterapia da un giro muy grande para tomar la perspectiva con bases, con raíces, donde se puede demostrar la evidencia de abuso, de maltrato y cómo esto provoca un daño permanente en las víctimas. Acá sí estamos hablando de víctimas y que también hay un perpetrador en esta interacción y que es la persona que provoca estrés y a la larga la víctima presenta trauma complejo. La guerra no es la única desgracia que se presenta en los seres humanos, que arruina la vida, sino los informes que hoy están a la mano, que son informes que nos arrojan datos detallados de que más de 12 millones de mujeres han sido abusadas, violentadas, víctimas de violación. Y la mayoría, más de la mitad, son menores de 15 años. Es un dato de verdad alarmante. Así que para muchas personas la guerra empieza en casa. Cada año se considera que aproximadamente 3 millones de niños en Estados Unidos son víctimas de maltrato infantil y de abandono. Así que, de acuerdo a Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta de los abusos. Cada día que pasa, va sumando dosis de maltrato y, por lo tanto, dosis de daño a nivel cerebro, a nivel organismo, y la persona va perdiendo capacidades naturales que le ayudan a defenderse, a luchar, a huir, ponerse a salvo, pero conforme pasa el tiempo, esas capacidades quedan anuladas. Así que tomemos de verdad esta línea de avances psicológicos como una línea seria e importante para involucrarnos en este paradigma que nos importa, nos incumbe a todos, sobre todo cuando hay víctimas, niños, niñas y mujeres vulnerables. Invito a que los hombres también se sumen a esto porque hay hombres que sí son honorables, son buenos, son dignos y pueden ayudar a que esto minimice, que se erradique en sus entornos esta violencia, que sean los guardianes de los vulnerables. Está demostrado, les voy a decir otro dato tan importante que a mí me gustó saber, que las víctimas de abuso en la edad adulta cuando piden ayuda, cuando acuden a terapia, no han sido personas que abusan de otros. No es que el que fue abusado abusa, no. El que fue abusado queda en estado de indefensión,
¿sí? El perpetrador es otro. Generalmente no es la víctima la que abusa, es el abusador. Así que también ese es un dato bien importante a considerar. Cuando las víctimas viven bajo el trauma, hay respuestas orgánicas, ¿sí? Cuando hay bullying, cuando hay ah, un entorno agresivo, puede ser que la persona que lo vive luche, ¿sí? Trate de defenderse o puede intentar huir, ¿sí? Puede tener un tema ahí de de defensivo que sí tiene esta respuesta y se puede escapar. También puede quedarse congelado, no se puede movilizar. Ya intentó huir, no pudo, luchar, no pudo, y entonces se congela. Es otra respuesta también que el organismo hace que se prepare el cuerpo. El cuerpo reacciona a esas señales que le está mandando el cerebro de vete o pelea o no te muevas, porque si te mueves, te van a matar. Entonces, mejor me quedo y me congelo. Acá se siente totalmente primero en el cuerpo se siente como un entumecimiento. ¿Sí? Cuando hay ansiedad, ataques de pánico, aquí puede presentarse esto de querer huir y al no poder me congelo. Cuando me congelo entro en depresión porque me siento impotente. Ya de nada sirve luchar, de nada sirve escapar. Ya me quedo, pero me quedo disociado, me quedo en depresión, me quedo indecisa, me quedo aislada. Y entonces acá podrían entender las personas por qué cuando las víctimas viven abuso no se van y les preguntan todavía, ¿y por qué no te fuiste? Si la puerta estaba bien ancha, porque viven ya en en esta respuesta de congelamiento, ¿ok? Y otro estado que es una respuesta al trauma es la adulación. Adular es esta cuarta parte donde se intenta complacer al maltratador, complacerlo para no generar conflicto, comprarle cosas, regalos, así la maltrate, así la golpee, así la humille, así la ningunee. Es se va generando una codependencia, no pone límites, se queda callada, no tiene identidad, evita el conflicto. Entonces, el hecho de que las personas, como los animales, en algún momento quieran huir bajo el trauma, estando traumatizadas, no toman el camino hacia la libertad por el trauma. No es porque no se quieran ir, sí que no pueden irse porque hay un sistema que es determinante para que no puedan hacerlo y es que la corteza prefrontal ha dejado de funcionar. No les permite la lógica eh, poder hacer uso de esta capacidad, ¿sí? Está, al estar congelado, este neocórtex está dormido, ¿ok? Por eso no es bueno juzgar a las personas que están así. Hay que entender un poco más acerca de cómo funciona el trauma complejo. Y bueno, las personas traumatizadas solamente están organizadas para sobrevivir. Esto es un escándalo realmente. Estar preparadas para sobrevivir quiere decir que no viven, sobreviven, todo el tiempo están en angustia, en alerta, hipervigilantes, ya después presentan signos, pues,
naturales porque el estrés prolongado hace que las personas no descansen, no se relajen, no duerman pues plácidamente, donde sientan de verdad un descanso en su cuerpo, su mente sigue agitada, alterada. Y hay otras cuestiones que también son psicológicas que hace que las personas vivan bajo ese estrés en estado de indefensión y que no se puedan ir. Y esto es por una negación. La negación a que eso me pasó a mí. Al estar en negación, en contradicción, se presentan las paradojas. Hay creencias, juicios que chocan entre sí. Intentan aceptar ambos para no aceptar eso que me está pasando, ese maltrato. ¿Cómo es posible que mi pareja que tanto amo, que es el padre de mis hijos, me pudo haber hecho esto? ¿Cómo es posible? Entonces la negación hace que no puedan salir de ahí porque no, porque es muy doloroso. Y lo que es como prioridad en psicoterapia para la recuperación es la seguridad y después de que hay una seguridad, o sea, garantizarle a la víctima un lugar seguro, después ya que se puso a salvo, es ponerle nombre a eso que le pasó, que recupere la cordura y que la narrativa sea coherente y sea lógica, aunque duela, ¿sí? Eso es otra de las partes, de las pautas que se usan para el tema de la recuperación. Más allá de la negación, hay que hacer que las víctimas recuperen la cordura. Iñaki Piñuel lo llama disonancia cognitiva cuando el perpetrador o el psicópata integrado vive maltratando y maltratando y le hace luz de gas. Esta luz de gas va haciendo que la víctima esté confundida, además disociada, además culpabilizada, además con vergüenza, además con miedo. Entonces es mm, una pauta importante, la lógica y ponerle nombre, que la narrativa sea coherente. Entonces, hablamos de que la violencia debería de ser tomado en cuenta, incluso, oigan bien esto, aunque la víctima diga, yo estoy bien, voy a estar bien, voy a estar a salvo, voy a estar con él, no es posible creer que eso suceda, porque el perpetrador va a terapia, sí puede ir a terapia porque están intentando pues arreglar la relación, ¿sí? Pero es común que una mujer maltratada sienta gratificación por la promesa de cambio de la pareja y está ansiosa por comenzar el tratamiento para salvar la relación. Por ese motivo, niegan, minimizan el abuso, están aclimatadas al maltrato, tienen un caparazón muy grueso para sostener el maltrato. Por eso no es bueno darles opción cuando ya se encuentran en un lugar seguro para que regresen, sino que hay que, Iñaki le llama contacto cero, es una de las técnicas que aprendimos nosotros los terapeutas en sus cursos, en su formación, para salvaguardar la integridad de las víctimas. Contacto cero. No hay nada bueno que saques del psicópata integrado. No hables con él, no le tomes esa llamada, no estés stalkeando sus cuentas, no, cierra toda comunicación. No uses a tus hijos, no mandes mensajes, no lleves, no traigas, no creas en sus palabras, en sus promesas.
no te prestes para negociaciones, para no caigas en sus enredos, en sus palabras, en sus eh, promesas, en sus mentiras, en sus triangulaciones, en todo lo que usan como lenguaje retorcido, donde hacen nudos con su lenguaje, donde con ese tono saben cómo controlarte o manipularte, estudian tu cuerpo, tus gestos, te leen y tú no te das cuenta porque tienes trauma complejo, tienes dormido el neocórtex, tienes fallas en tu sistema eh, cognitivo, en tu cerebro, estás hiperactivada, tienes codependencia, en fin, por eso no se puede confiar, eh, evidentemente, cuando una persona es violentada, no se puede confiar en que estará a salvo porque hubo una promesa por ahí, de esas promesas que son todo lo que nunca van a cumplir, promesas que están llenas de mentiras, de manipulación, de falsedad y pues, donde te va a decir lo que tú quieres escuchar, lo que tú necesitas para poder continuar en esa relación. Así que hablar de violencia, no nada más es la violencia, los golpes. Hay personas que dicen, es que a mí no me hizo nada, no me hizo nada. Y la persona presenta signos de trauma, está alterada todo el tiempo, presenta alergias, ansiedad, y no se está dando cuenta, tiene una disociación tremenda. Y no le hace nada, lo disculpa, está en negación y está siendo manipulada. ¿Por qué? Porque detecta su necesidad, los hijos, el hogar, la estabilidad, algún tipo de, de necesidad. Y por ahí el narcisista o el psicópata la va a manipular hasta que la persona decida verlo, decida pues atender ese conflicto. Así que bueno, otra de las cosas es que hay que animar a la gente a que hable de esto. A las víctimas hay que animarlas a que hablen, aunque sea muy doloroso, porque se necesita mucho tiempo para creer que eso le pasó a ella. Va a estar en negación y cuando sale de ahí es por supervivencia, porque está a punto de morir por alguna enfermedad. A veces no salen, a veces no salen, pero a veces, afortunadamente, su instinto de supervivencia las hace que salgan y que se liberen. Pero después hay que ayudarles a que tengan esta coherencia y que le pongan nombre a lo que pasó, a que vayan hilando cabos, entonces van a abrir de verdad la conciencia. Esos estados alterados de los que hablaba Groff, estados alterados por condensaciones emocionales, no son más que un tema, ellos le llaman espiritual, pero es un tema muy biológico, donde el cerebro intenta poner a salvo del dolor a la víctima. Para que no le duela tanto, se disocia y se sale del cuerpo y tiene experiencias no ordinarias de la conciencia, así se llama. Esas experiencias no ordinarias, donde la víctima se va a dormir y flota y se sale del cuerpo y habla con ángeles, con seres espirituales, donde les piden o le dan ayuda o asistencia o lo que sea, es una parte de su
es una capacidad que el cerebro le provee para poner a salvo a las víctimas. No es un estado muy bonito donde las personas pueden hablar con ángeles y están totalmente traumatizadas y es supervivencia lo que les hace llegar a ese punto que es, si te vas hasta el límite, te quedas, pierdes la cordura, o sea, te vuelves, pues las personas antes, digo, las ingresaban en el psiquiátrico, ¿verdad? Y no había cura, no había más, medicarlas. No había otra cosa, nunca se habló de la violencia intrafamiliar, de lo que están viviendo las mujeres o los niños o las niñas en sus hogares. También los hombres, algunos, no todos, pero algunos han sido violentados, pero generalmente son los perpetradores, son más los hombres que son los victimarios. Hay que decirlo como es. Y incluso dice la doctora Herman que quien se ponga del lado de las víctimas tiene que ayudarlas a que su testimonio sea tal cual fue, contar la historia como fue, no quitarle, no adornarle, no maquillarla, no justificarla porque fue mi papá, porque fue mi mamá, decirlo como fue, ¿sí? Y entonces no llegar al punto donde infantilizas la experiencia. Y aquí viene el tema espiritual. Los psicólogos transpersonales podrán hablar de lucecitas de colores, de imaginar cosas, de ser creativos con la imaginación, de imaginarse que, no sé, que están en el cielo, que están volando, que no sé qué cosas. Más bien es traer a la víctima a un estado de realismo donde puedan tener esta coherencia en el relato y también hay que tener muy claro, y esto me gustó bastante de la doctora Herman, escuchen, es las personas que decidan escuchar a la víctima, abrir sus oídos, poner atención en el relato y validar lo que vivió en ese momento estarán del lado de la víctima y no del victimario, porque estar del lado del victimario significa anular la dignidad humana, significa revictimizar a las víctimas, significa aumentar este estado de indefensión de las víctimas, donde no hay nada que pueda hacer, porque nadie le escucha, porque nadie le cree, porque la señalan y la culpabilizan. A esto Iñaki le llama el chivo expiatorio. Entonces, quien decida escuchar a la víctima traumatizada y validarla, tendrá que entender algo muy importante que en ese momento se va a enfrentar inevitablemente a la furia del perpetrador, porque el perpetrador no se va a quedar muy contento, que digamos, cuando se le apoye a la víctima. De hecho, el proceso de chivo expiatorización es tomar a 3, 4, 5, 10 o todo un grupo de personas, mentir y hacer que todos linchen a la víctima, que todos la desprecien, le den la espalda, la golpeen, la apedreen, hasta que la propia víctima se quite la vida. Porque pues ¿para qué quiere vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? Si está entre seres humanos que la odian, que la culpan, entonces va a decir, pues algo malo tengo, nací con un defecto. Y entonces aquí se da un proceso donde se voltea y eso que le dicen
de afuera, esa culpa se la atribuye como propia y la recrea y cree que en verdad es culpable, merecedora de eso que le están haciendo. Son procesos psicológicos muy nocivos para las víctimas y son de importancia también para la supervivencia y para salvaguardar la integridad de esas víctimas. También es importante entender que las que no comprenden esto, los y las que no comprenden esto, que falta información, pueden presentar signos, alteraciones emocionales en, en su día a día y no encuentran la raíz. Hay personas que niegan y rechazan estas teorías por miedo, por culpa, pero se sienten abandonadas del mundo y están cargando con su pena, con su dolor, con su abandono, con sus heridas, con las enfermedades, con la soledad y no encuentran la salida. Eso es muy triste, ver a seres humanos que están así, que pierden toda la vida bajo este estado de trauma. Entonces yo espero que abras tus sentidos, que abras tu mente y que estudies acerca de esto. Es un proceso, sanar no es una línea recta, tiene altas y bajas, esos estados emocionales son un sube y baja, pero que da respuesta a todos los signos que tienes. Si tu mamá tenía estos signos de estar alterada, de gritar, de porque nadie la escuchaba, de estar cansada, agotada, y era la manera donde pedía ayuda y nadie la escuchaba, y cada vez se sentía más abandonada, y un sistema empujando a la mujer a hacer tareas que nunca acaban, donde el permiso lo tienen los hombres para ser libres, tranquilos, trabajar y sentarse en un sofá, mientras que la mujer está llena de tareas y nunca termina de atender a todo mundo. Y no nada más eso, además la humillación, la traición, cuando hay infidelidades, el hombre es alcohólico o es drogadicto y es manipulador y es perverso y esconde cosas y te culpabiliza a ti por todo lo que hace y cada vez te vas quedando más alterada y vas perdiendo el juicio, la noción del tiempo, te disocias cada vez más. Eso es muy triste, muy real y por eso considero que hoy en la actualidad tenemos grandes ponentes, precursores del trauma complejo y que se debería de tocar el tema más en las instituciones, en las universidades, en las academias, en las escuelas, con los niños, hablar un lenguaje donde se permita que la seguridad y la calma y no el bullying y no el mobbing en lo laboral, el, el maltrato. Recuerden que la suma de estrés genera trauma. La suma de estrés psicológico genera trauma complejo, ¿sí? El marido llegó tarde, se fue 2 días, nunca supiste dónde estaba, llega, te usa, te contagia de alguna enfermedad venérea, se va, no ve a los hijos, es un ser humano que no entiendes su personalidad, no se comunica, finge, lastima a sus propios hijos, humillándolos, ignorándolos, abandonándolos. Y hay muchas formas de maltrato. Eventualmente todo eso va generando dosis de estrés y dosis de trauma. A la larga,
todos los síntomas, ansiedad, la mente está disociada del cuerpo, mente ausente, mm, y así una gran serie pues lean, agarren el manual de SM5, búsquenlo y vean todos los trastornos mentales que hay, pero no se acepta el término trauma complejo aún en el DSM-5. Entonces, vale la pena empezar a adquirir este tipo de nociones para que identifiquen en su propia historia cómo fue, porque en el mundo estamos llenos de trauma. Yo soy Georgina Niño y nos vemos en una próxima. Comparte si sabes que esto es necesario para, para gente que tú quieres, que tú aprecias. Comparte. Hasta luego.